Muy buenas tardes, buenas noches. No sé, Hola, estamos a una hora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Alecini, muy ¿cómo bien, estás? muy bien. Los estaba escuchando atentamente y vamos a estar comenzando esta charla. Hay 43 personas en este momento en la sala. Son 19:11, 19:15. Comenzamos, si les parece, y les voy a presentar a los oradores. Bueno, Así que bárbaro. gracias por estar, la verdad que siempre es un placer poder estar acompañando estas charlas que nos nutren un montón y hacen que, o sea, nos repensemos todo el tiempo en esta situación, en un contexto mundial en el cual estamos atravesando, en el cual nos estamos rediseñando y estamos aprendiendo un montón de cosas, o sea, nos estamos reaprendiendo un montón. María Eugenia Ruiz de Focaba, buenas noches María Eugenia, ¿cómo estás? Está escribiendo en el chat. Sé Sí, que, buenas noches. buenas Bye. noches, sí, ya son 19:12. Eh, Sé que también se encuentran periodistas dentro de la sala. Les voy a pedir a los periodistas que por favor hagan sus preguntas al finalizar la charla a través del chat, la cual vamos a estar compartiendo con todos. Además se encuentra Naila Latkovich de Somos Sur, quien va a hacer sus preguntas también, así que gracias Naila por estar siempre y acompañándonos en estas charlas a Mujeres Líderes en Acción. Así que la verdad, un placer siempre, Ale, doctor Fragomeno, ahí a la cabeza en esto y bueno, tratando de orientarnos en lo que es esta segunda ola que estamos atravesando y se viene bastante fuerte. Así que, Sí, ¿qué tal? Buenas noches, perdón, ¿eh? sí, ¿Cómo estás? Quería saludar al doctor Fragomeno de parte del Club de Leones de Quilmes. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo está, doctor? Y le Bien, mando saludos de Roberto Mangone, me dijo que lo un gran, salude. un gran amigo, anda Bueno, bien. Hace días sí, que no sí, hablo. Me sí, Estoy alegro sí, mucho. está presente acá bien. arriba, ¿eh? Estoy presente en la reunión. Ah, Ah, Roberto, ¿qué Lo sé? estoy viendo, doctor, ¿cómo está? ¿Qué muy dice bien, ¿cómo usted? estás? Bien, Muy bien, gracias. Un gusto estar acá y escucharlo. También a la bueno, doctora Sánchez. Y Bueno, gracias por la invitación, está muy bueno. también quiero gracias. agradecer a Estela Bursoni y a Oscar Coronel del Sindicato de Vendedores Ambulantes, que también está presente en la sala. A María Laura Teruel también, que la vi conectada. Buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Coronel, soy secretario general del Sindicato de Vendedores en la Vía Pública. Muchísimas gracias por la invitación a todos. Gracias a vos por estar acá. Ya estamos casi en horario. Doctor Fragomeno, buenas noches a todos. Yo ingresé en el año 92 como voluntaria del servicio de infectología. Usted hablaba de solidaridad y si hay algo que realmente extraño en este momento es justamente esa labor. Bueno, hay que esperar que todo esto se calme y nuevamente podemos esperarlo. El hospital es un hospital, como yo he denominado, de puertas abiertas. Y hospital somos todos. A mí realmente me encanta, me agrada muchísimo que la gente venga a ayudar al hospital. En lo que siempre en el ámbito hospitalario hay un lugarcito, sepamos lo que sepamos hacer para poder ayudar al prójimo. Siempre van a ser bienvenidos. Gracias, justamente por eso es lo que más extraño. somos muchos. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Estamos, bueno, en esta charla que se llama Cama Caliente, sobrepasando la segunda ola. Y los oradores en este caso, y muy importantes, se trata de Alejandra Cini, licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas por la Universidad Nacional de Quilmes. Cuenta con una amplia experiencia en gestión en ciencia y tecnología, directora del Departamento de Ciencia y Tecnología y directora del Laboratorio de Farmacología Computacional de la Universidad Nacional de Quilmes.
y miembro del Laboratorio de Diagnóstico de COVID-19 en la universidad también. Y también contamos con el doctor Juan Manuel Fragomeno, médico director del Hospital de Quilmes. Bienvenidos, así que le vamos a dar la palabra a ambos. Buenas noches ya a todos y a todas. Buenas noches, doctor Fragomeno. Qué gusto poder compartir esta charla con usted. Yo me pongo un poco nerviosa porque para mí es un referente. No, para nada. Estoy muy contenta, muy contenta. Un placer, y aparte agradezco mucho a Mujeres Líderes en Acción al haber organizado este evento, que bueno, creo que hoy por hoy no hay especialista en COVID, hoy hay gente con experiencia en COVID y nosotros podemos aportar, contar lo que hemos hecho, qué es lo que pienso hacer, que creo va a ser muy importante, y la mirada desde la biotecnología en tocante el comportamiento del virus y las vacunas, creo que puede ser más que interesante. Muchas gracias. Antes de que empiecen a hablar ambos, quiero presentar a nuestra presidenta de Mujeres Líderes en Acción, Sandra Torres, que quiere tomar la palabra y los va a presentar y va a hablar de esta charla y esta convocatoria. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos los presentes. Hoy llevamos adelante realmente una jornada muy, muy enriquecedora. Una jornada de crecimiento, una jornada de aprendizaje. Realmente con dos grandes expertos en el área coronavirus, como son la doctora Alejandra Cini y el doctor Juan Manuel Fragomeno. Quienes realmente nos van a ayudar un poco a comprender este virus. Realmente quiero agradecerles muy especialmente por haber podido hacer hecho posible este encuentro, justamente en este momento tan crítico, donde el virus está avanzando y todos tenemos algún familiar, algún amigo, un conocido, un vecino que está contagiado. Y también nos vemos desbordados por esta virtualidad y esta nueva vida que nos trajo el COVID. Por eso creo que ante tanta incertidumbre, hoy vamos a encontrar muchas respuestas. Gracias a la exposición de dos grandes referentes, como son Alejandra y el doctor Fragomeno. Dos personas que son muy queridas, muy respetadas por toda nuestra comunidad. Dos profesionales que trabajamos siempre, codo a codo, dos profesionales que conocen muy bien lo que es el esfuerzo, el valor, el trabajo, y realmente son un orgullo. Para Quilmes, Alejandra es un orgullo de nuestra universidad pública, y el doctor Fragomeno es nuestro orgullo de nuestro querido Hospital de Quilmes. Ellos han logrado proyectos de gran valor, y yo creo que este es un virus que solo lo podemos vencer con solidaridad, respetando el protocolo, ayudando al que lo necesite, y hoy la ayuda es la información correcta. Por eso este enorme agradecimiento para Alejandra y para Juan, porque nos van a enriquecer con su conocimiento, y el conocimiento es poder. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ahora sí damos comienzo a la temática que nos concierne hoy, que es atravesando la segunda ola. Así que toman la palabra al doctor y a Alejandra Cini. Bueno. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ya no sabemos, pero bueno, vuelvo a decir buenas noches. Ante todo, querer contar un poquitito qué es lo que hemos hecho en el hospital desde un comienzo. Esta pandemia, que ya comenzamos a tener noticias en enero, febrero del 2020, se hizo realidad en marzo del 2020. ¿Estábamos preparados? En absoluto, no estábamos preparados.
Ya de la última pandemia que hubo en 1917, ya no solamente quedaron escasos registros, no sabíamos cómo se comportaba ante una pandemia. Entonces tuvimos que comenzar a prepararnos. A prepararnos significó readaptar el hospital, hacer espacios sucios, por decirlo de alguna manera, contaminados, espacios limpios, poder aislar la maternidad, aislar pediatría, aislar neonatología. Eso lo comenzamos a hacer ya en abril del año pasado. Y por supuesto que llega la gran ayuda que tenemos nosotros, que es de la provincia de Buenos Aires, en donde comienzan a llegar los insumos para poder hacer frente a estos cuadros, cómo comenzamos a vestirnos, comenzamos a recibir aparatología, llámese respiradores, monitores, bomba de infusión. Y en todo eso vimos también la oportunidad del oxígeno, cosa que sabíamos que iba a ser importante. Y pusimos en funcionamiento una planta de oxígeno gaseoso que hacía exactamente 20 años que no funcionaba, mejor dicho, nunca funcionó. Bueno, la pusimos en funcionamiento y nos da una buena cantidad de oxígeno gaseoso, 16.000 metros cúbicos mensuales, lo cual con eso pudimos hacer frente a estos cuadros. Saber que hubo una empresa nacional que nos donó un módulo, Quilmes, el Hospital de Quilmes tiene un módulo, que tenía una capacidad de aproximadamente 27 internados, podemos poner, pero no teníamos un sistema de oxígeno. Por lo tanto, el hecho de tener una planta de oxígeno funcionando a nosotros nos dio pie para poder llevar adelante todo esto. Recursos humanos también fue sumamente importante. Ya venían los hospitales, ya venía la salud con un déficit importante en el recurso humano. Esto fue visto por el Estado y comenzamos a incrementar en forma importante el recurso humano. Enfermeros, médicos, personal administrativo, de maestranza, de limpieza, eso se incrementó el año pasado. Por supuesto que el año pasado el promedio de edad de la gente que internábamos aproximadamente en unos 55, 60 años. Hago referencia a esto para saber lo que nos está pasando ahora. Nosotros en ese, tuvimos aproximadamente unas 800 internaciones el año pasado. Hicimos unos 5.800 hisopados con un 40% de positividad. Eso fue el año pasado. El pico máximo estuvo en el mes de agosto. El pico máximo en el mes de agosto. Se fue reduciendo hasta quedar prácticamente a niveles muy básicos en el mes de diciembre. Después de la fiesta, tal cual era lo esperado, tuvimos un rebrote, se calmó el rebrote y sabíamos que venía Pascua. Y después de Pascua vino lo que es la segunda ola. Entonces, hoy dije que nosotros hemos hecho unos 5.800 hisopados desde el mes de abril hasta el mes de diciembre. Bueno, en estos 4 meses del año nosotros ya llevamos hecho exactamente 9.000 hisopados. También con una positividad de un 35 a un 40%. El pico máximo que estuvimos en el mes de abril fue superior al pico máximo que tuvimos el año pasado en el mes de agosto. El año pasado teníamos elementos como, medicaciones como el plasma humano, teníamos oxígeno, el porcentaje ocupacional de nuestras camas de terapia estaba, creo que en pocas veces llegó a un 89%, importante, porque ya cuando uno habla de mayor de un 82% de un porcentaje ocupacional, significa que está trabajando, como dice el título de esta charla, a camas calientes. Eso es una jerga médica que decimos que estamos trabajando
que no se acaba de decir, que alguien se levante de la cama y ya lo estamos ocupando. Es una jerga nuestra. En la jerga nuestra se dice así. Bueno, eso fue el año pasado, pero cuando desembocamos en este año, comprobamos varias cosas, lo cual se tornó totalmente diferente. Primero, la disminución de la edad. La edad, el promedio de internación en este momento de la gente que se interna en el hospital de Quilmes está en 44 años. También la edad, la mortalidad en la edad también es mucho más joven. Estamos en los 50, 52 años de los casos que fallecen. Es obvio que hubo un cambio, es obvio que se volvió mucho más agresivo, ya eso que muchas veces decimos, bueno, porque es una persona joven, no le va a pasar nada, como decíamos el año pasado, que a las personas jóvenes estaban, digamos, no era tan agresivo el cuadro, sino eran gente de más de 55, 60 años, con patologías concomitantes. Hoy ya no podemos decir eso. Hoy sabemos que ya tenemos casos de gente muy joven también fallecida. Esto nos muestra a las claras que todo esto ha hecho realmente un cambio y no para bien, un cambio realmente para mal. Hoy por hoy, que fue quizás uno de los motivos, yo dije de cama caliente, es que nuestro porcentaje ocupacional de las camas siempre se toman en las camas de alta complejidad, una cama de alta complejidad es una cama de UTI, es decir, aquella que tiene oxígeno, aspiración, aire comprimido, monitores. Eso sería, digamos, una cama de alta complejidad. Nosotros, al inicio de la pandemia el año pasado, teníamos exactamente 10 camas, que es la dotación de la terapia nuestra, que es histórico. Con esa cantidad de camas, nosotros estaba dentro de lo que podíamos hacer, estaba bien, digamos, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos que prácticamente duplicar las camas. Tuvimos que abrir camas de terapia, camas de alta complejidad en otros sectores del hospital. Por lo tanto, en un momento dado, tuvimos 17 a 18 camas con 17 a 18 gente respirado. Bueno, este año, esto comenzó a ser chico todo esto. Por lo tanto, tuvimos que abrir nuevas camas y un porcentaje ocupacional del 92% y algunas veces al 93%. Esto realmente es la cama caliente. Pero en ningún momento, para tranquilidad de todos, el hospital tuvo que rechazar gente por falta de cama. Siempre en un lugar pudimos hacer una cama. Siempre pudimos hacer. Jamás tuvimos que decirle a usted no se interna porque no tenemos cama. Ni decirle no tenemos respirador y tenemos que elegir. A usted le pongo el respirador y a usted no le pongo el respirador. Afortunadamente, yo creo que eso se ha trabajado muchísimo y por lo tanto tenemos los insumos como para poder hacer frente a todo esto. Como ya he dicho anteriormente, 9.000 son los hisopados en 4 meses. Si ustedes sacan la cuenta que de los 9.000 hisopados, el 20%, es decir, de un 35% de esos positivos, mejor dicho, de los 9.000, el 35% que son positivos, de ese 35%, el 20% va a necesitar cama en el hospital. Y un porcentaje que puede ser puede oscilar entre el 10 y el 15%, es muy probable que vaya a terapia. Doy esta cifra para que ustedes tomen dimensión de lo que es de la cantidad de hisopado y lo que representan. Nosotros en nuestro hospital, el hisopado lo tomamos como un termómetro de qué es lo que va a venir. Por eso, cuando estamos viendo esta cifra, cuando creíamos
que esta segunda ola parecía declinar, que estábamos en 20.000 casos, 16.000 casos, parecía que declinaba, tuvimos este rebrote. Ayer 35.000 casos y hoy tenemos exactamente 39.000 casos. Pueden ustedes sacar la cuenta de los casos que nos pueden llegar a venir. Por eso que es importante, y hay que recalcarlo, anteriormente estaba charlando con varias señoras y yo les decía, hoy ¿qué tenemos nosotros para poder hacer frente al virus? Tenemos, es decir, la medicación más importante, el oxígeno. Tenemos corticoides, está bien que se le da. Estamos aplicando el suero equino, que es lo último que se ha dado. Y después tenemos las vacunas. Eso es todo lo que tenemos tocante a lo que digamos que es a la medicación. Entonces está la otra parte. Evitemos no contagiarnos. Y evitar de no contagiarse significa estar aislado. Yo lamento mucho, y esto no me estoy metiendo en cuestiones políticas, pero muy lejos de todo eso estoy. Pero bueno, a ver, no podemos seguir discutiendo aislamiento sí, aislamiento no. Señores, la única manera de poder parar esto es que no nos sigamos contagiando. Y la historia, cuando uno lee historia, uno se da cuenta que las pestes, las pandemias descritas en Europa y después en muchos lugares, la única manera que había, ¿cuál era? Cercarse, estar cercado, cercar la ciudad, no salir, y con eso cortaban ese círculo vicioso. Hoy en día nosotros necesitamos eso. Necesitamos, ¿de acuerdo?, estar aislados. El hospital vacunó. El año pasado ya no está vacunando, ya no es más centro de vacunación en este momento. Pero llegamos a vacunar 7.000 personas. Nuestra gente, nuestro personal de salud, tenemos casi un 90% de ellos que están vacunados. Mucha de la gente que está vacunada ha contraído el COVID. Pero hay algo que hay que destacar, que tengámoslo en cuenta, que es la importancia de la vacunación. La gente vacunada que ha contraído COVID no han hecho cuadros graves. Ninguno hizo cuadros graves. Esas neumopatías importantes que hacen aquellos que no están vacunados, el vacunado, sin importar la edad, joven, adulto mayor, no ha hecho ninguna complicación grave. Esto es para recalcar la importancia de la vacunación, sin mayores miramientos. A ver, tanto la de AstraZeneca como la Sputnik, como la Sinopharm, cualquiera de ellas que esté dando vuelta en este momento, todas, absolutamente todas, son útiles. Por lo tanto, hay que seguir instando a que la gente se tiene que vacunar. En estos momentos estaba leyendo que van a entrar mucha cantidad de vacunas. De AstraZeneca se supone que van a entrar más de 4 millones de vacunas. La Sputnik va a seguir estando. Por lo tanto, si tenemos la conducta de aislarnos, y si tenemos, aislado y con un sentido figurado, es decir, de no salir, y si tenemos las vacunas, yo creo que vamos a lograr dominar muy pronto este virus que tanto desastre nos ha causado. Yo tengo más de 45 años de médico. Nunca me imaginé que iba a vivir una situación como esta. Yo, estando el año pasado, en condiciones de jubilarme, al ver que se venía la pandemia, dijo, yo no me jubilo. Estoy bien como para poder ayudar y poder aportar con la experiencia que poco o mucho que uno puede tener. Jamás imaginé, vuelvo a repetir, que esto nos iba a ocurrir. Pero ocurrió, y los datos estadísticos están, y se sabe que cada 100 años aproximadamente hay una pandemia. Por supuesto que no fue la de 1917, que fue difícil de dominarla junto con la Primera Guerra Mundial. Esto es diferente. Hoy tenemos armas, tenemos cosas, pero tenemos algo que para mí es muy malo, es muy tétrico. Hoy no tenemos la guerra,
pero tenemos hay veces la falta de solidaridad respecto a las vacunas. Cuando las vacunas tenían que liberar las patentes, la vacuna tiene que ser para la humanidad. Todo el mundo tiene derecho a vacunarse. No vacunarse aquellos países que han logrado acaparar grandes cantidades de vacunas y el resto no las tiene. Por eso hoy hablaba de ser más solidarios, de ser que esto que es lo que nos tiene que dejar toda esta pandemia. El hospital en este momento, y esto agradezco a la Universidad de Quilmes, nos ha dado una gran mano, enorme mano en todos los aspectos. Tenemos, con la Universidad de Quilmes, tenemos muchos alumnos en este momento que nos están ayudando a hisopar, que nos están ayudando a organizarla, porque esto no es solamente atender al paciente, hay muchos registros que llevar. Bueno, todo eso, tenemos muchos alumnos que en este momento los están haciendo, lo cual, por este medio, yo quiero agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, y por último decir que si bien el pronóstico de todo esto pareciera en algunos aspectos que no es claro, yo pienso que con todo esto que estoy diciendo, todas estas medidas que yo estoy diciendo, creo que lo vamos a poder dominar. Tiene que pasar el tiempo, tenemos que ser más solidarios, ¿no? Y creo que con todo eso vamos a lograr. Bueno, gracias. Bueno, retomo de donde partió el doctor Fragomeno. Nosotros, acaba de comentarnos que la comunidad médica no estaba preparada para una pandemia y que se prepararon. La comunidad científica tampoco estábamos preparados para una pandemia y nos preparamos en el medio de la pandemia. Así fue, la historia es muy similar también a lo que nos pasó en la Universidad de Quilmes. En febrero escuchábamos, en enero estábamos de vacaciones, escuchábamos que en Europa estaba la pandemia, que había un virus y que el coronavirus que había salido de Wuhan. Y en febrero, cuando nos reintegramos a las actividades en la universidad, ya estábamos bastante más preocupados. Y en marzo, cuando empezaron a aparecer los primeros casos en el país, el departamento que yo dirijo desde hace ya casi 9 años, tomó la decisión de montar un laboratorio de diagnóstico. Ahí nos enfrentamos a un montón de incertidumbres, porque no conocíamos el virus, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y no estábamos preparados para hacer diagnóstico. Nosotros veníamos de una fuerte tradición en investigación y en desarrollo, pero no hacíamos diagnóstico. Montamos un laboratorio en tiempo récord con la complejidad del equipamiento y de infraestructura que se requería para tener todos los niveles de bioseguridad, similar como lo que contaba el doctor con respecto a cómo adecuar las instalaciones que uno tiene para afrontar esta pandemia. Adecuamos las instalaciones, recibimos un fuerte apoyo también del gobierno provincial, con equipamiento y con el Ministerio de Ciencia y Técnica, no solo el Ministerio de Salud de provincia, sino también el Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación, con equipamiento de última tecnología que nos permitió empezar en el mes de abril a trabajar en el diagnóstico de pacientes, de las muestras de los pacientes que nos llegaban desde el territorio, desde el municipio de Quilmes. Fue así como trabajamos muy estrechamente, que siempre lo quisimos hacer desde la universidad, y la pandemia nos dio esta posibilidad de trabajar muy estrechamente con el hospital, con nuestro querido hospital de Quilmes, con SAME, con el municipio, con todos los centros SICS y CAPS que existen en el territorio, y con algunas instituciones también privadas de salud. Contaba el doctor la cantidad de test que hicieron el año pasado, de hisopados. Nosotros el año pasado, durante todo el año pasado, es decir, desde abril que empezamos hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, porque trabajamos también el 31 de diciembre,
hicimos aproximadamente 29.300 test. Nosotros lo redondeamos en 30.000. Este año, en lo que va de esta segunda ola, llegamos a los 50.000. Quiere decir que ya las proporciones se mantienen, porque bueno, es el territorio el que nos trae las muestras, a pesar que existe en la actualidad algo que se conoce como test rápido. Si no sé cuánto hubiera sido la demanda de la fuerza de trabajo que hubiéramos tenido que afrontar en el laboratorio. Así que en lo que va del año ya hicimos 20.000 test, y pasamos, gracias a la fuerte inversión en equipamientos, pasamos de una capacidad de poder resolver 200 test por día a casi 1.000 por día. Eso fueron recursos humanos que los fuimos capacitando a lo largo de todo el año pasado, pero también una fuerte inversión en equipamiento de última tecnología. Nosotros hacemos los famosos PCR, que requieren una infraestructura especial. Y también tuvimos que aprender cómo vestirnos, cómo manipular las muestras. Tuvimos que vacunarnos para la gripe, neumococo, hepatitis, porque nosotros no trabajábamos con muestras de pacientes. Bueno, y nos vacunamos en el hospital de Quilmes contra el COVID. Así que fuimos considerados por el Ministerio de Salud como personal de salud por estar expuestos en el trabajo cotidiano con el virus. Otras actividades que desarrollamos en la universidad también son muy importantes, porque nos planteamos poder estar delante del brote. Antes teníamos que tener una estrategia científica de poder detectar el virus antes, o detectar las zonas calientes de Quilmes. Así fue como pusimos a punto algo que se usa en Europa, que es la detección de material genético del virus, no necesariamente que sea infectivo, en aguas residuales, en aguas cloacales. Y nos abocamos junto con el municipio de Quilmes en primer momento a trabajar en los barrios populares. Así fue como pudimos avisar, dar un pronto aviso, que el año pasado, que algunas regiones del municipio se estaban prendiendo esos focos de alertas, y se pudo intervenir desde Secretaría de Salud a tiempo. El caso Villa Azul fue un caso testigo. Nosotros lo veníamos dando muestras de material genético del virus en las aguas residuales de esa zona, y es de manual. A los 10 días, 12 días, estuvo el brote ya con el diagnóstico, ¿no?, presente. También participamos en los ensayos clínicos del suero equino. Hicimos todos los test de todos los pacientes voluntarios enrolados en ese protocolo. La Universidad de Quilmes hizo el servicio de procesar todas esas muestras y analizar durante el tiempo todos esos hisopados de esas personas que se habían sometido voluntariamente al protocolo de suero equino. Así que también estamos muy orgullosos y orgullosas de haber aportado en eso. Y bueno, y esta segunda ola hoy, es un día que nos atravesó la angustia en el grupo de diagnóstico, porque vemos, tenemos esta sensación sabíamos el número, no podíamos decir 39.000, pero nosotros todos los días decimos, hoy nos ponemos tantos casos, hoy, porque tenemos el timing de la cantidad de muestras que nos llegan y la cantidad de positividad que tienen esas muestras. Estamos en el 35, 40% de positivos de todas las muestras que recibimos del municipio. Así que no nos sorprendió, pero sí que nos angustian, nos angustia cuando recibimos muestras de pacientes que fallecieron, o muestras de personas más jóvenes, que es lo que vimos este año. Y con eso con respecto a eso me quiero
centrar para contarles, el doctor decía que este año hay una diferencia bastante significativa, el comportamiento del virus tiene un comportamiento bastante diferente con respecto al año pasado. Pensamos en la comunidad científica que es producto de las nuevas variantes. No nos animamos a decirles cepas todavía porque no cumplen algunas características del genoma particular, pero sí estas nuevas variantes que están circulando. Nosotros también participamos del proyecto País, que es el proyecto que secuencia el material genético de las muestras de pacientes sospechosos de estas nuevas variantes. Participamos con ese grupo de personas que hacen ese trabajo, y hay variantes nuevas circulando, están demostradas desde lo científico. Está la variante Manaos, está la variante del Reino Unido, y lamentablemente hay un caso de la variante de India, y 2 casos conocidos por lo menos de la variante sudafricana. Estas 4 variantes han demostrado ser terriblemente más infectivas, es decir, son más contagiosas que las que teníamos el año pasado circulando, que era una variante de Wuhan. Estas variantes son muchísimo más contagiosas que las que teníamos el año pasado, y pareciera ser que son bastante más contagiosas en gente más joven que la variante que teníamos el año pasado. Pero también creo que es un fenómeno cruzado, seguramente el doctor me puede decir que sí o que no, pero nosotros tenemos la sensación desde el mundo de las ciencias que es un fenómeno cruzado lo que estamos viendo, que la vacunación está haciendo efecto en personas mayores. El personal de salud hospitalizado es muy bajo con respecto a la proporción que teníamos presente el año pasado, y suponemos que las vacunas están haciendo un efecto protector en la población de mayor edad, porque son los que casi en un 80% o un poco más, según el rango etario, están vacunados. Y volver a repetir, el arma que tenemos es algunas medicación, el oxígeno y las vacunas. Y las vacunas están demostradas en ensayos en otros países que protegen 100% contra la enfermedad grave. 100% es un número estadístico, por ahí algunos escapa de esa generalidad, pero protege contra la enfermedad grave de COVID, y además, en ciertos porcentajes muy, muy interesantes para las 3 vacunas que se están aplicando en la Argentina, la Sinopharm, la Sputnik y la de AstraZeneca, protegen de la infección también, del contagio, en niveles, no 100%, pero en niveles superiores al 60%, inclusive al 70%, superiores al 70% en el caso de Sputnik, con una sola dosis. Entonces, bueno, también volver a reforzar esto. Hay que apoyar activamente la campaña de vacunación, y mientras la campaña de vacunación avanza de manera sostenida, nosotros, tenemos buenas noticias también. Se va a financiar desde el Ministerio de Ciencia y Técnica la producción de una vacuna argentina, que entendemos que va a funcionar muy bien, una estrategia muy, muy clásica, una estrategia de diseño de vacuna muy clásica, que va a empezar su ensayo clínico, fase 1, en los próximos días, diría yo. Y también las buenas noticias que hay es que se fabricaron 2 millones de dosis de la Sputnik Vida, que es la Sputnik que se está haciendo en el laboratorio Richmond, acá en el conurbano bonaerense, y el primer lote de esas vacunas pasó un control muy exitoso, un control de calidad muy riguroso, pero de manera muy exitosa, en los institutos, en el Instituto Gamaleya, que es el que está en Rusia. Así que eso va a ser y además la planta de Hugo Sigman, que está produciendo, o que tiene la capacidad para producir la vacuna de AstraZeneca, que también entiendo, como dijo el doctor,
en estos días estaríamos recibiendo más de 4 millones de dosis. Además del compromiso de seguir enviando Sputnik V de manera semanal, periódica, por unos cuantos meses más, hasta que nosotros podamos mantener una producción sostenida de esa vacuna acá. Fundamental pedirle a la comunidad mundial, digo, a los países centrales y poderosos, que liberen las patentes de las vacunas. No todos los países pueden producir vacunas, pero muchos sí tenemos la capacidad para hacerlo, y muchos países del tercer mundo tienen la capacidad para producir vacunas. Ejemplo es la India. India tiene una capacidad tecnológica para producir vacunas muy grande. Bueno, ahora, debido a su brote extremo que han tenido frente a una variante muy complicada desde lo epidemiológico, India ha dejado de producir vacunas para el mundo, pero muchos países del tercer mundo tenemos capacidad para producir vacunas. De hecho, vamos a producir vacunas bajo licencias de otras empresas. Podemos producirlas en la Argentina y podríamos abastecer a gran parte de Latinoamérica en esa producción si se liberaran si se liberara ese conocimiento, esa tecnología. Yo entiendo que pasó con el HIV cuando se declaró pandemia y se liberó la patente de los fármacos, de los antivirales que eran utilizados para el tratamiento de la enfermedad. Hay una fuerte presión de los gobiernos y del Papa y de la comunidad científica toda, pidiéndole a las grandes empresas y a los países en realidad, porque esas empresas reportan a los países centrales, que nos liberen la patente de las vacunas. Y la Argentina estaría en condiciones de poderlo hacer. Tuve ayer una reunión con la red de laboratorios públicos, y son varios los lugares de la Argentina que podríamos trabajar mancomunadamente no para producir una vacuna bajo licencia de otro laboratorio, sino una vacuna desarrollada desde cero, copiando la patente. Eso es lo que se hace cuando se liberan las patentes. A pesar de todo eso, Argentina igual está apostando a la producción de una vacuna Made in Argentina, netamente argentina, que entendemos que como tiene una estrategia clásica de vacuna, de diseño biotecnológico, va a funcionar muy bien. Y mientras esperamos que la vacunación avance, esperemos que se liberen las patentes, otras vacunas, las de AstraZeneca y la Sputnik V, creo que hay otras medidas que demostraron ser efectivas en todas las pandemias, que es el distanciamiento, lavarse las manos frecuentemente, la utilización de barbijos, y ahora lo que estamos insistiendo fuertemente la comunidad científica a través de algunos estudios que estuvimos haciendo, es el de ventilar los ambientes. Nosotros trabajamos en la Universidad de Quilmes, somos 23 personas, algunos días menos, y en las zonas donde estamos, los espacios comunes, tenemos ventilación cruzada. ¿Y hace frío? Sí, hace frío. Y tenemos ventilación cruzada. En las oficinas tenemos ventilación cruzada. Es la única manera que tenemos de dar el ejemplo para que otras personas en sus casas, en los transportes públicos, en sus lugares de trabajo, incentiven a tener las ventanas y las puertas abiertas. No hace falta tener las ventanas y las puertas abiertas de par en par, simplemente con que tengamos 5 centímetros abierta la ventana, con otra ventilación, con una puerta o con otra ventana enfrentada, sería suficiente. Entonces, mientras esperamos que las vacunas nos protejan a todos y a todas, reforzar esto, el distanciamiento social, el lavado de manos, la utilización de barbijos, la ventilación, y pedirle también a la comunidad la solidaridad. Si la gente sacrifica no irse a tomar un cafecito al centro de Quilmes o al centro de Bernal, la gente que asiste al hospital a trabajar
los trabajadores de la universidad que tenemos que estar haciendo estos 50.000 test en menos de un año, vamos a poder trabajar más tranquilos, con menos presión, y sabiendo que la gente se está cuidando. Para nosotros que no venimos del diagnóstico ni somos médicos, recibir las planillas que nos llegan de los centros de salud, cuando nos llega el test de una persona que falleció o de una persona joven, es muy, digo, yo creo que si la gente viera ese otro lado de la pandemia, sería más cuidadoso y tal vez resignaría tomarse un cafecito encerrado en un bar de Quilmes o de Bernal, o de cualquier lugar del conurbano bonaerense. 39.000 casos por día y casi promedio 500 muertos por día, es un número que aterra. Y yo apelo a la solidaridad, digo, porque ya las medidas están claras, pero si no se cumplen, por más que vayamos a una fase 1 estricta con control en la calle, si no hay un cumplimiento de esas medidas, sin un acto solidario de cuidar al otro, poco sirven las medidas que se puedan tomar. Entonces, bueno, eso, apostar a que contarles que las vacunas funcionan, que el plan de vacunación está funcionando muy bien, que hay muy buenas perspectivas en cuanto al volumen de vacunas que van a llegar y que se van a producir en el país, y mientras tanto, como dijo el doctor, apelar a la solidaridad, para que los que tenemos que estar trabajando en estas funciones que nos ha tocado en esta pandemia, lo podamos hacer un poco más aliviados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ah, bueno, volvió Marcela. Acá estoy. No, estaba escuchando. La verdad He tenido que problemas técnicos con el gato. súper, Sí, pasan esas cosas. súper enriquecedor. Pasan esas cosas acá en la ciudad de Wilde, y sobre todo cuando hacemos los Zoom en casa, que bueno, ¿viste? Los que tenemos mascotas sabemos que se ponen un poco nerviosas cuando estamos haciendo algo que no les prestamos atención. Bueno, voy a invitar, digamos, veo los chats y quiero invitar a que hagan preguntas para que contesten el doctor. Hay muchas, digamos, excelentes ambos disertantes, emocionante trabajo, muy claro lo suyo, es responsabilidad social lo que falta. Gracias por la labor de ambos, por tomarse este tiempo para explicarnos. Solano y Espeleta también preocupan. Muy clara, muchísimas gracias por el aporte a la comunidad. El personal de salud se está sacrificando y la gente no es solidaria con el tema de los cuidados. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con la toma de conciencia que hablamos al principio, cuando escuchamos las noticias el año pasado, en marzo, y veíamos, digamos, muchas situaciones que estaba pasando Italia, o sea, la mayor cantidad en Europa, Italia, España. Y una de las cosas que siempre pedí es conciencia y responsabilidad, y creo que todavía eso no lo logramos. Creo que es lo que más cuesta culturalmente, y bueno, hay que trabajar con eso. No sé si hay alguna pregunta para hacer, algún medio que quiera hacer alguna pregunta. Hay algunas preguntas en el chat, si me permitís. Vi una que preguntaban si las vacunas funcionan contra las nuevas variantes. Hasta ahora no se probaron todas las vacunas son todos ensayos, no son ensayos con personas, sino que son ensayos in vitro, le decimos nosotros, como simulados. Sí, las vacunas por ahora estarían funcionando con todas las variantes. Tenemos algunas dudas con respecto a la variante india, porque es bastante nueva, pero sí, por ahora las que tenemos acá de circulación masiva, la vacuna nos protege. Tal vez un poco menos de protección que contra las variantes anteriores, pero nos protegen.
y el resto era si la vacuna argentina es a virus atenuado. No, no es a virus atenuado, usa otra tecnología que se llama recombinantes, como la de hepatitis, básicamente. Si no veo muchas más preguntas, esas fueron las últimas que pusieron. Hay una con respecto a la ventilación. Dice, si es verdad que el frío hace que este virus se propague con facilidad. Acá este es un tema médico. No, no. A ver, Perdón, doctor, no sé si alguien me escucha, me estoy levantando la mano. Ah, Elena, sí, ahí te veo, Elena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes a todos. ¿Me puedo presentar? Sí, pero por una cuestión de orden vamos a pedir que las preguntas las hagan por el chat, porque son muchos los participantes. Entonces, bueno, te damos Te la cuento, palabra. yo en este momento no tengo posibilidades de un chat, lo estoy haciendo desde un celular por el lugar de trabajo donde estoy. Dame. Ustedes dirán cuando me dan. Bueno, dale, pregunta. Pregunta, Elena. La palabra. Yo cierro mi micrófono, usted me da. Sí, pregunta, Elena, pregunta. No, mira, yo quería hacer algunas observaciones porque precisamente yo nací en Quilmes, viví en otros lugares, y estoy con un proyecto que muchos me conocen y me conocen de escenario, hace 21 años, que tiene que ver con salud, con prevención, con nutrición, y estamos preguntándonos nosotros qué ocurre en Quilmes, precisamente, porque estuve en la universidad, estuve en el hospital, me conoce la locutora, es más, creo que tuvo un programa, ella de citopatología. Estamos estudiando varias cosas en relación a que no hay prevención. No se está hablando de la alimentación en sentido holístico, o sí se están hablando, pero se están dando ciertas puntas, y no todo. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Parecería que se cortó. No, se Se me escucha. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos en sentido holístico, estamos hablando de que la alimentación tiene que ver con un estilo de vida. Uno se alimenta, como bien dijo una persona, digamos en una edad donde todavía puede asistir a tercera edad, esta señora que tenía 62 años, que está privada de su cualidad, digamos, de servicio, y del servicio parece de donarse, bien desinteresado, porque tiene miedo o los hijos no se lo permiten. Después estuvimos hablando de varias otras cuestiones, como ser algo que el doctor dijo, que había una cultura para relacionarse con el otro. Es real, pero el hombre es esencialmente comunitario. Cuando nosotros hablamos de esencia, hablamos de los planos en los cuales nosotros somos un todo psicofísico, espiritual. Por lo tanto, en eso holístico también nosotros vemos que no solamente es la comida que va a la mesa, que podría llegar a ser, por ejemplo, la supersopa. Está bien, descontaminamos las aguas, perfecto, o prohibimos a esas personas, pero resulta que las personas de menores recursos, que son las que tienen la caja esa que le dan de alimentos, convierten las harinas, por ejemplo, no sé, en chipá, de baja calidad. Yo que tengo un producto de excelencia, que ahora nos sumamos a otras personas, más todavía, fui a la Universidad de Quilmes para ver si, por favor, y ahora lo digo públicamente, nos pueden certificar nuestros productos para poder trabajar. Yo doy clases también de alimentación, de cocina, enseño a cómo se pone, por ejemplo, la cofia y cómo se pone el barbijo de una manera práctica. Porque resulta que ayer, en una de las heladerías, digamos, de Quilmes, más prestigiosas, me dan un vasito de helado, la mano del muchacho, sin siquiera, a ver si, yo no lo vi higienizarse, pero de todos modos, por lo menos una servilleta, me lo da así, directamente. Ese helado, por supuesto que yo salí, la calle Colón, no sé si ustedes vieron el desfile, de hombres animales que tiran carros, y una chica se acercó con su bebito a pedirme algo. ¿Qué le podía dar sino mi helado? Le di mi helado. Le doy mi helado y resulta de que se lo da al muchacho que le acompañaba, probablemente el padre del niño, que hacía de caballo, que hacía de moto. Entonces, si ustedes ven toda esa problemática social, y hasta el Papa está involucrado, porque lo involucraron, de alguna manera, ¿ustedes saben lo que pasó en Puebla, en Brasil, con los tercermundistas? Se estaba aplicando lo de Roma a tercer mundo, que no existía. Y parecería que hay cosas que están aplicadas en el mundo que no existen en la realidad de Quilmes. Hoy nos están pidiendo, por suerte, 7 personas para una personería jurídica, cuando se puede hacer una personería jurídica con 5, que es la asociación simple que se puede presentar, y de hecho está presentada por mi contadora en bueno, Lomas. Elena, Ahora, eso, Elena, lo hablamos en otro ámbito, porque no es justo. Perfecto. Yo pregunto
nada más. eh, ¿Qué ocurre no con el podemos hospital darle a cada de persona Quilmes? 10 palabras. Varias veces Yo me no pregunté quise, Seguimos no hablando en quise este momento, silenciar, discúlpame, no quise silenciar a discúlpame. todos los audios para que fuera más ameno, pero no vamos a tantas personas para... Bien. Yo sé que es un poco provocativo lo que estoy diciendo, pero bueno. Bueno, pero es para otro momento, para otro ámbito, gracias. Bueno, les súper agradezco. Hay unas preguntas en el chat. A ver. ¿Hay alguna pregunta más? Pero bueno, las preguntas por chat, por favor. Para Alejandra Cini, respecto a los test rápidos, ¿no podrían generalizarse? Hay un kit que hizo, creo, el CONICET, dice. Depende de lo que se le llame test rápido. Ahora los test que estábamos hablando más temprano, están los test de diagnóstico del virus, está el hisopado tradicional, que nosotros hacemos el test de PCR, y después están los test diagnósticos rápidos, que son los de antígenos, que... bueno, el doctor seguramente puede explicar mejor que yo, porque los hacen en el hospital, entiendo, que tardan mucho menos tiempo, tienen algunas dificultades que, bueno, que por ejemplo hay que tener los síntomas claros para obtener el positivo, están funcionando muy bien, no se pueden, se retiró se vendían en farmacias, el gobierno, ANMAT los retiró de circulación a los que estaban en las farmacias, en particular porque uno no se puede diagnosticar en la casa si tiene o no tiene COVID. Hay que reportar al sistema sanitario. Esto no es no es como un test de embarazo, tener COVID no se puede uno diagnosticar en la casa, tiene que ir al sistema de salud. Que está funcionando, que como bien explicó el doctor, está funcionando muy bien y todavía está dando respuestas muy satisfactorias. Por eso no pueden no se pueden comercializar, digamos, es nuestro entender. Y la ANMAT entendió en ese mismo sentido. Y el CONICET, no, lo que desarrolló CONICET, que también uno de ellos desarrolló la Universidad Nacional de Quilmes, es un test diagnóstico similar al de PCR, pero que requiere menos infraestructura para poder hacer el diagnóstico, digamos. No requiere equipamiento tan caro, no es que sea más rápido, es mucho más económico. Sé que se están utilizando en regiones donde no hay acceso a la tecnología que tenemos en el AMBA, digamos, y en algunos hospitales más aislados, más distanciados, es una tecnología que está funcionando muy bien también, pero son test que se hacen en el ámbito de la salud, digamos, no en la casa de uno. Perfecto. Sí, perdón. Es correcto. Yo creo que no se puede vender un test rápido en una farmacia ni en ningún lugar. Yo no puedo diagnosticarme. Amén de eso, ¿cómo hacemos los controles posteriores? ¿Cómo los subimos al CISA? El CISA es nacional, digamos que es un registro nacional, vamos a hablar así, donde van todos los casos y de ahí podemos saber que hay 20.000, 30.000 casos, lo que haya. ¿Cómo hacemos para subirlos si nosotros mismos lo estamos hisopando? Yo creo que ese autodiagnóstico, creo que no lo debemos de permitir. El test rápido realmente es una herramienta importantísima, nosotros lo usamos, esto nos ha permitido que en este año nosotros ya no hablemos de casos sospechosos. Antes nosotros internábamos y poníamos casos positivos y casos sospechosos. Era sospechoso porque estábamos esperando el PCR que viniera, es decir, después de tantos días. Hoy, por hoy, nosotros ya podemos decir es positivo, es negativo. Eso realmente nos ha ahorrado muchísimas camas. Pero viendo al test rápido, los test rápidos tienen que hacerse en los centros de salud. No puede hacerse en forma manual, ir yo comprarlo a la farmacia, porque creo que eso sería un gravísimo error. Perfecto. Una pregunta para el doctor. ¿El personal de salud que trabaja dentro del hospital, están todos vacunados? Bueno, en el inicio yo estoy diciendo que tenemos casi el 90% vacunado, lo cual es una cifra realmente
importante. Recuerden ustedes que nosotros decimos, si el 60% está vacunado, hemos, digamos, dominado parcialmente la pandemia. Si vacunamos el 100%, es obvio que la erradicamos. Nosotros estamos en un casi 90%. Y usted me dirá, ¿y qué pasa con los otros 10? ¿Por qué no se quieren vacunar? Bueno, la vacuna no es obligatoria. Entonces nosotros debemos de respetar a aquel que se quiere vacunar o al que no se quiere vacunar. Nosotros, vuelvo a repetir, un 90%, estamos satisfechos, es una cifra realmente importantísima. Y repito, gracias a estar con esa cifra vacunada, los casos que hemos tenido de COVID post vacuna realmente fueron casos leves. Otra pregunta, ¿cualquier barbijo sirve en esta instancia? Bueno, ahí, yo creo que hay barbijos y barbijos, ¿de acuerdo? Por supuesto que no todos vamos a andar con un barbijo N95, que es un barbijo que nos exponemos cuando estamos frente a los pacientes. Pero usando los barbijos que están autorizados en el mercado, si yo tengo barbijo, el que está frente a mí tiene barbijo y tenemos un distanciamiento social, prácticamente no debería de existir ningún tipo de contagio. Hay barbijos que, por supuesto, que están hechos en forma casera, con cualquier género, y no es recomendable. Había alguien que a principio de la pandemia sacó algo realmente muy interesante y hacía barbijo con las camisetas. Y realmente el estilo de camiseta, lo que hay, evita, en este caso sirve como barbijo. Pero cuando uno está dentro del hospital, atendiendo pacientes, usamos el N95. Y por arriba del N95 ponemos uno quirúrgico comunes, los que vemos en la calle, porque eso a nosotros nos permite que el N95, que es un elemento que no es barato realmente, lo podamos usar mayor cantidad de tiempo. Yo lo que quería decir, que hoy en toda esta charla se me pasó, es que el hospital de Quilmes no trabaja solo. El hospital de Quilmes trabaja en red. Y fundamentalmente, todas las acciones que tomamos, las tomamos en forma conjunta con el municipio. Tenemos una excelente relación y hemos hecho un trabajo importantísimo en Quilmes porque consideramos que la salud de Quilmes no es ni provincial, ni nacional, ni municipal. La salud de Quilmes es para los quilmeños y por lo tanto todos los sistemas de salud públicos deben estar unidos y hacer un frente común. Por eso trabajamos en red. Perfecto. Otra pregunta. Si uno se vacuna con una X vacuna y luego vienen más cepas, ¿los refuerzos deberían ser del mismo origen de la primera vacuna aplicada? Esto lo voy a pasar la palabra después a Cassini, que es la que realmente maneja el tema, pero hasta el momento las directivas son que si se vacunan con AstraZeneca, deben de continuar con AstraZeneca. Si se vacunan con Sputnik, continúa con Sputnik. Yo creo que muy bien lo explicó recién, de esto yo no soy especialista en este tema, pero creo que por una sola dosis de Sputnik, que es un adenovirus, el vector, el adenovirus 20, si no me equivoco, tiene ya una inmunidad, una eficacia de un 79%. Decimos que tenemos que reforzarla con el segundo componente. Pero fíjense ustedes esto, la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, es igual al primer componente de la vacuna rusa. Pero bueno, le paso la palabra a Cini, que es la que realmente sabe de vacuna. Hay toda una discusión con respecto a, no solo digo, con las vacunas de este año, sino que con qué nos vamos a vacunar el año que viene, pero ese será otro problema. Con respecto a las vacunas, hay algunos, también hay mucha mala información, porque tal vez se malinterpretó un caso, hay casos de estudios donde se dieron una primera dosis con una vacuna, son fases clínicas, ensayos, donde la gente accede voluntariamente, está ocurriendo no acá en la Argentina, sino en Europa, en Francia,
se vacunaron primera dosis con una vacuna y segunda dosis con otra. Se está viendo el resultado en realidad de la efectividad de combinar eso. Con respecto a las variantes nuevas, va a terminar pasando como con la gripe, digo. Cuando nos vacunamos contra la vacuna de la gripe este año, no es la misma formulación que la del año próximo, la del año anterior. Entiendo que con los años y la aparición de nuevas variantes de coronavirus, es un virus respiratorio de justamente ARN, que es altamente, que muta mucho. Digo, si uno supiera la cantidad de veces que muta el coronavirus, se agarraría la cabeza. No todas esas mutaciones son peligrosas ni complicadas. Pero bueno, los que trabajamos con virus sabemos que mutan muchos de esos virus. Entonces, tendemos a pensar, y estamos casi seguros, que todos los años vendrán formulaciones para las variantes. En realidad deberían ser cepas nuevas, todavía no se han detectado cepas nuevas. En el caso que hubiera una cepa nueva, las plataformas vacunales, es decir, las fábricas donde se hacen las vacunas, estas vacunas nuevas, tienen esta capacidad de poder generar vacunas dentro de la misma familia de coronavirus muy rápidamente, digo. Entonces, no va a ser un problema y seguramente se fabricarán las vacunas que sean las necesarias para las variantes o para las cepas que estén circulando. Por ahora, es como dijo el doctor, primera dosis de Sputnik, segunda dosis de Sputnik, primera dosis de AstraZeneca, segunda dosis de AstraZeneca, y Sinopharm también pasa lo mismo, y entiendo que es porque estamos en medio de una pandemia que se recomiendan las 2 dosis, para mantener el título de anticuerpos altos y evitar los contagios. Uno espera que cuando se vacuna, digo, con una sola dosis, igual tiene protección, porque la protección de las vacunas es más compleja, o no es tan simple solo como tener anticuerpos, digo, hay un recuerdo del sistema inmunológico que ante el ingreso del patógeno se activa y el cuerpo se defiende, digamos, pero la idea, la estrategia de vacunar con 2 dosis es una estrategia porque estamos en medio de una pandemia, y lo que hay que cortar son los contagios. Y una forma muy efectiva de cortar los contagios es teniendo que la población tenga buenos títulos de anticuerpo, eso que se escucha tanto ahora, tener títulos de anticuerpo, digo, pero no solo eso es lo que genera la vacuna. La vacuna, con los meses, genera otro tipo de respuesta, que es la que nosotros llamamos respuesta celular, es decir, la memoria del cuerpo para poder generar los anticuerpos cuando nos ingresa el patógeno. Digo, es por eso que ahora se dan las 2 dosis, pero bien se podría dar una tranquilamente y uno estar tranquilo que está protegido. Gracias. Ale, otra pregunta. ¿Podrían explicar por qué las vacunas no son obligatorias? Bueno, a ver, yo creo que es una cuestión de derechos. Es decir, yo creo que, a ver, decir que a una persona obligarla a vacunarse si no quiere, yo creo que es prácticamente un atropello. Está dado, se sabe que si se vacuna va a recibir todos estos beneficios que estuvimos hablando, pero es la gente lo que tiene que comprender. Desde un punto de vista médico, yo no puedo obligar absolutamente a nadie que se vacune. La gente tiene que venir a vacunarse de forma voluntaria. Puedo convencerlo, puedo decirle cuáles son los beneficios de una vacunación, pero en forma obligatoria yo no lo puedo hacer y se tendría que hacer por una ley, y no creo que pueda existir una ley para obligar a la gente a que se vacune. Okay. Volvemos al tema de la solidaridad. Las vacunas funcionan por la solidaridad, porque cuando uno se vacuna, en realidad no se está protegiendo uno, está protegiendo a la comunidad. Cuando se alcanzan altos niveles de vacunación, se pueden erradicar las enfermedades para las cuales tenemos vacunas. Es un acto de solidaridad vacunarse. Digo, es un acto no por uno, uno se vacuna por el otro.
los movimientos antivacunas surgen de personas que están vacunadas y no quisieron vacunar a sus hijos o hijas. Eso es terrible, porque ellos están protegidos y están protegidos en toda una población y protegen a la persona que que hay un rango de la población que no se puede vacunar, y entonces un porcentaje de esa población que no se puede vacunar, los protegemos los que estamos vacunados. No hablo de la vacuna del coronavirus, hablo de otras vacunas. Entonces es un acto de amor y de solidaridad vacunarse. Porque uno protege, no se protege solo uno, protege también a los demás. Por eso yo no entiendo cuando la gente no se quiere vacunar, pero comparto que no tiene que ser una obligación. Es un acto de amor vacunar. Ale, el rango, digamos, de la gente que, o sea, no estaría pudiendo vacunarse, ¿cuál sería? Porque hasta ahora van vacunando a la gente, digamos, esencial, que es el personal de salud, la gente de edad, digamos, que era la de mayor riesgo, y las que quedarían como más lejanas a las vacunas, ¿quiénes serían, digamos? Por ahora las vacunas solo están aprobadas para mayores de 18 años. Los menores de 18 años, hay algunos ensayos clínicos, creo que algunos países ya están, Israel en particular, creo que ya está avanzando en vacunar a menores de 18 años, pero toda esa población no está vacunada porque las vacunas todavía no están aprobadas para esa población objetivo, digamos. Entonces, uno se vacuna también para proteger a sus hijos, digo, entiendo, digo, es así. Pero no quería, digo, no quería focalizar en esta vacuna, porque todavía falta vacunar muchas personas, digo, pero con otras vacunas en general, ¿no? Uh-huh. Otro tema, bueno, Doc. Cortito lo mío. Decir que para aquellos que dudan, ya tenemos experiencia, que se han erradicado enfermedad como la viruela gracias a la vacuna. Eso es el mundo, lo tiene que saber. Entonces, ¿es efectiva la vacuna? Por supuesto que sí. Otra consulta. Sobre el tema de los barbijos, ¿se pueden lavar, desinfectar y volver a utilizar? Bueno, mire, yo creo que hoy en día, creo que prácticamente no tenemos ese tipo de necesidad. Tenemos buena cantidad de barbijos, pero bueno, sí, se puede hacer. Se puede lavar, se puede desinfectar, pero de todas maneras el material tiene un desgaste. Los N95, por ejemplo, que sí, usted le puede poner alcohol, lo puede colgar, secar el otro día, de todas maneras tienen aproximadamente unas 28 horas útiles, que es cuando ya se gasta el tejido y ya no está protegiendo. Y con nosotros los barbijos existe exactamente lo mismo. Sí, lo puede lavar, durar un poquito más, pero es recomendable no hacerlo. Porque, a ver, una vez que se desgasta, uno piensa que está protegido y por ahí no lo está. Ok. Otra pregunta. ¿Y qué ocurre si el segundo componente no llega antes de los 3 meses? ¿Qué ocurre? Nada. Nada. Okay. No va a pasar nada. Vuelvo a repetir, Inglaterra tiene vacunada a gran cantidad de gente con una sola de AstraZeneca y con una sola de Pfizer. Y no pasa absolutamente nada. Es decir, como dijo muy bien Signy, a ver, estamos en época de pandemia, necesitamos sí o sí cortar por todos los medios. Entonces, un alto título de anticuerpo nos permite hacer frente a esto. ¿Cómo obtenemos altos títulos? Vacuna más el otro componente. Pero con un solo componente, un 79% ya es suficiente. Es suficiente. A ver, hay vacunas, que esto lo puede explicar Signy mucho mejor que yo, hay vacunas que algunas no llegan al 60% de eficacia y otras mucho menos. Y sin embargo, el mundo no lo sabe o no se difunde. Yo creo que con una sola dosis no pasa absolutamente nada. Ya con una sola dosis ya quedan protegidos. Repito, pueden tener coronavirus, pero ninguno va a tener la forma grave, las neumopatías bilaterales que muchas veces le cuesta la vida. Otra pregunta. Perfecto, es así. Es así, creo que, o sea, la efectividad era de un 80% de la primera dosis, algo así había escuchado yo. ¿Puede ser? Sí, depende de las
vacunas, pero sí, son todas muy altas, la verdad que... Hay vacunas, la Organización Mundial de Salud dice que una vacuna es apta para su aplicación a nivel mundial cuando tiene más de un 50% o más. Estamos hablando de casi 80 y pico por ciento de efectividad, es altísimo. Con una sola dosis, es altísimo. Es un montón. ¿Cuál es el título que debe dar el test de PCR para saber la cantidad de anticuerpos tenemos? Yo como personal de salud me vacuné con 2 dosis y después de 20 días me realicé un test y me dio un título 13. Según me comentaron, en virología es un título muy alto, ¿es así? Bueno, ¿Quiere que explique? No sé. bien, a ver, lo va a explicar mi cocina, pero bueno, el método para buscar los anticuerpos, el método que usamos nosotros, es a partir de 1,40 ya tiene anticuerpos. Y lo máximo que llega es a 14. Si tiene 13, realmente es un título muy alto. Claro, yo iba a decir que depende de para medir los anticuerpos, eso cada laboratorio usa una determinación, ahora hay test que se difundieron, que los hizo CONICET, pero siempre hay test tradicionales, depende del test que se esté utilizando, siempre está el valor de referencia, como dijo el doctor, del test de referencia que se esté usando, el valor de referencia. Yo, por ejemplo, nosotros nos medimos los anticuerpos, pero nosotros los medimos en otra escala, porque usamos otro test que el que usa el laboratorio del hospital, y yo, por ejemplo, tengo 800, pero ese 800 depende de cuál es el valor de referencia del test que estamos haciendo nosotros, pero sí, eso depende de la escala, Bien, vamos con otra. Disculpe. A Sí. ver, yo me vacuné con la primera dosis de Sputnik y antes de darme la segunda me di anticuerpos por el sistema nuestro, que es el valor de referencia es 1,4 y lo máximo es 14. Con una sola dosis, después yo tenía 8 de anticuerpos. Es decir, que tiene una cifra importante. Bien. Una pregunta. ¿Los niños de 0 a 5 años son transmisores o portadores asintomáticos que puedan contagiar el virus? Sí. Sí, pueden contagiar. ¿Cómo? Quizás en los niños se ve... A ver, el año pasado se vio muy poco en los niños, este año se está viendo un poco más. Siempre se dijo que los niños no presentaban cuadros graves, realmente, pero este año se han dado casos graves en el Hospital de Niños de La Plata y en el Garrahan han internado 1 o 2 chicos con casos graves con neumopatías bilaterales. Pero lo primero que dijo usted, si los chicos son transmisores, y sí, muchas veces pueden tener muy poca sintomatología y pueden transmitir. Por eso es uno de los problemas que, sin entrar a discutir nada raro, ni política ni nada, que es decir, el por qué cuando el chico que va a la escuela, en la escuela no se contagia, pero en el trayecto sí se contagia, llega a la casa y está el abuelito, y contagia al abuelito, al niño no le pasa nada, y el abuelito hay que internarlo en terapia. Bien, claro. Bueno, estaríamos ya para ir cerrando. La verdad que da para mucho más. Creo que hay muchas cosas para seguir hablando. En realidad, muchísimas preguntas hoy. Fueron, digamos, muy, muy concretas, digamos, las 2 exposiciones, muy enriquecedoras. Así que le voy a dar la palabra a Sandra para que haga el cierre. Bueno, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros, darnos tantas respuestas a tanta incertidumbre que tenemos. Los invito a todos que activen su audio y le brindemos un fuerte aplauso a estos 2 grandes de Quilmes que le ponen el pecho a las balas, que son 2 enormes respetos. Excelente. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto en alguna otra de las charlas organizadas por Mujeres Líderes en Acción. Gracias, buenas noches. Gracias. Dios los guarde. Gracias. Suerte. Gracias a todos. Gracias. Muy enriquecedor todo. Muy bueno.
Excelente, gracias. Sí, sí, un excelente encuentro. Gracias, Sandra, gracias a todos. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy enriquecedor todo. Soy de Ciudad Evita. Gracias. Pergamino, Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Ah, qué bueno, de Pergamino. Bienvenida. Como siempre, excelente. Gracias. Bueno, un placer siempre estar acá de este lado y cuidándonos desde casa. Gracias, Marce. Quedarse en Gracias, casa. Sandra. Besito. Buenas noches. Hola, gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicas. Buenas noches, doctor. Si el doctor me Activaste permite, todo. voy a utilizar parte de su diálogo inicial para pasar en el programa que tenemos junto con mi señora en FM WEN 93.7, Palabras en el Aire, que ella es directora del Jardín 946. ¿Está de acuerdo, doctor? De acuerdo, todo lo que sea difundir me parece maravilloso difundir. Después, José, lo Todo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, toda esta charla, así que cualquier cosa me podés escribir a nuestro mail, presidencia@mujereslíderesenacción.org, y te paso el link de nuestro canal de YouTube. Bueno, Y después muchísimas podés gracias. tener y replicarlo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a vos.